Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los siglos biogeoquímicos. Como vamos a ver, los siglos biogeoquímicos van a constituir una serie de cambios que experimentan los elementos químicos que constituyen a los seres vivos. Pero ¿cuál es el detalle? Que la secuencia de los mismos, de estos elementos químicos, son muy lentos a nivel de todo lo que es los niveles tróficos, siendo algunos de ellos mucho más importantes que otros. Entonces, ¿qué cosa es un ciclo biogeoquímico? La transferencia del paso de los elementos químicos a través de a los seres vivos, ¿a través de qué? Del agua, del suelo, del aire. Por lo tanto, voy a hablar de siglos biogeoquímicos que tienen un pozo depósito en el agua, elementos químicos que tienen su pozo depósito en el aire o otros que tienen en el suelo. ¿Listo? Entonces, estos procesos, como ya les dije, van a ser una secuencia de un proceso de oxidación y de reducción de estos elementos y que se da si se quiere, en procesos demasiado lentos que van a transcurrir a través de los años. Como ustedes pueden apreciar, entonces los diferentes elementos químicos básicos, fundamentales, formadores de la materia viva, van a ir siguiendo una secuencia en el aire, en el suelo, y estos van a conformar, o esto es lo que se conoce como siglos biogeoquímicos. Vamos a empezar con el ciclo del carbono. El carbono es uno de los elementos más indispensables de la naturaleza, pues este se encuentra como dióxido de carbono, el que respiramos los seres vivos, pero también se encuentra como monóxido de carbono, CO. Dice, en la atmósfera debe haber aproximadamente 0,03% de dióxido de carbono, pero no es tan cierto, ahora hay un poco más. Este elemento es indispensable para el proceso fotosintético y así las plantas elaboran la glucosa y es todo un proceso. Sin embargo, también vamos a encontrar en la Tierra la presencia de carbono en forma de carbonatos, carbonato de calcio, carbonato de sodio, entre otros. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo es la secuencia de este ciclo del carbono en la vida de los seres vivos. Vamos a ver entonces que el carbono, como dióxido de carbono, como ya les decía, la plantita, lo único que le damos es agua y sales minerales. Ese dióxido de carbono es absorbido por todas las partes verdes de la planta. Y ese dióxido de carbono, cuando llega a estas partes verdes de la planta, juega un papel fundamental porque es la materia prima para que la plantita haga el proceso de la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, ese CO2 ingresa a la plantita, hace el proceso de la fotosíntesis, captura la luz solar y el agua que le hemos dado a la plantita va a ser descompuesta en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno sale hacia el exterior y el hidrógeno se junta con este dióxido de carbono para formar entonces la glucosa, para formar compuestos orgánicos. ¿Listo? Ahora, ¿pero de dónde sale ese CO2? ¿De dónde sale ese CO2 que la plantita debe tomar? Muy bien, los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, ¿verdad? Los consumidores primarios, que son los herbívoros, van a degradar el carbono mientras hacen su proceso de digestión, etcétera. Entonces, estos eliminan su carbono a través de sus productos de desecho. ¿Listo? Muy bien, pero por favor, entendamos que los animales, las plantas, los seres vivos, vamos a respirar. Y cuando respiramos, botamos al medio ambiente el CO2. El CO2. Miren, ¿ah? Entonces, ¿de dónde toma la plantita el CO2?
de los animales, de la respiración de los animales, de la respiración de las plantas, pero una gran cantidad, lamentablemente, de CO2 es llevada de las empresas, de los vehículos que emiten dióxido de carbono. Todo ese dióxido de carbono, entonces se supone que debe ir a las plantitas. Se supone porque no es tan cierto. Ahora, ¿cómo de esa plantita se saca el carbono? Pues el herbívoro consume su alimento, le lleva a través de ese compuesto orgánico el alimento y elimina también desechos metabólicos, ¿verdad? Ahora, estos desechos metabólicos es así como va a eliminar y se van a ir acumulando dentro de la tierra, formando lo que son los fósiles y combustibles fósiles. Los organismos de respiración aeróbica aprovechan la glucosa durante este proceso, la degradan cuando es utilizada en su metabolismo. El carbono que la forma se libera para convertirse nuevamente en dióxido de carbono que regresará del agua hacia el aire o la atmósfera. Los desechos de las plantas, de los animales y de restos de organismos se descomponen por acción de los hongos y las bacterias. Durante este proceso de putrefacción, parte de los descomponedores también desprenden CO2. Entonces, si yo les preguntara cómo es que de alguna manera u otra, cómo es que se almacena o cómo es que se forma ese CO2, es a través de cada una de las situaciones que hemos visto. Vamos a ver entonces que el dióxido de carbono, como compuesto inorgánico, se encuentra en un 71% en lo que son los océanos, un 3% en los océanos como compuestos orgánicos, un 22% en compuestos fósiles, un de 3 a 4% en los ecosistemas terrestres y en la atmósfera debe haber de 0 a 1%. ¿Listo? Sin embargo, vamos a ver que no es así. Este carbono, esta materia orgánica en descomposición es sumamente importante porque gracias a ella se forman los combustibles fósiles como el petróleo. Este compuesto se viene originando desde tiempos y se necesitan muchos miles de años para que se pueda producir el petróleo. Una parte del dióxido de carbono disuelto en las aguas marinas ayuda a los organismos que viven en el mar para formar lo que se llaman sus caparazones. Por eso, por ejemplo, en el caso del caracol de mar, va a estar compuesto de carbonatos de calcio, etc. Al morir estos individuos, se queda allí ese carbono, que se vuelve forma de carbono o bicarbonato en un 3%. El carbón fósil representa un 22% en los ecosistemas terrestres, donde los bosques constituyen la principal reserva que contienen del 3 al 4% del carbono total, mientras que un pequeño porcentaje se encuentra en la atmósfera circulando. ¿Listo? Es así entonces como se da el ciclo del carbono. Luego tenemos la presencia del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno, señores, antes de empezar, es quizá el elemento más importante para las plantas, es la materia prima para las plantas. ¿Por qué? Porque sin ellas definitivamente las plantas no podrían crecer ni desarrollarse. Pero vamos a ver entonces que el nitrógeno es sumamente importante, no solamente para el crecimiento y desarrollo de las plantas, sino para la propia vida del ser vivo, ya que es el componente esencial de las proteínas. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, se encuentra en un 78% en la atmósfera. Pero este nitrógeno que se encuentra en la atmósfera debe caer al suelo para que pueda ser consumido, utilizado por las plantas. Sin embargo, vamos a ver que para que suceda esto tiene que seguir una secuencia de procesos. Los principales son la fijación, es el primer paso, la fijación, la amonificación, la nitrificación, la asimilación
y la desnitrificación. ¿Qué significa fijación? Primero se produce la fijación, es decir, cuando el nitrógeno atmosférico de la atmósfera se cae a la Tierra. ¿Para qué? Para que sea transformado en amoníaco y pasamos a la etapa de la amonificación. Pero ¿cómo sucede esto? Porque en el suelo hay unas bacterias del reino Rhizobium que viven en contacto, en simbiosis con las raíces, especialmente de las plantas de la alfalfa, de la haba. Entonces, allí crecen y cuando cae este nitrógeno atmosférico, ellas lo transforman en amoníaco. ¿Listo? Y en el caso de los ambientes acuáticos, las cianobacterias son las importantes fijadoras del nitrógeno. Luego tenemos la amonificación. Entonces, no se olviden, el primer paso es la fijación cuando las bacterias, por ejemplo, del género Rhizobium sp, viven bien en contacto con las raíces de las plantas, especialmente de la alfalfa, del haba. Entonces ahí viven en simbiosis. Cuando cae el nitrógeno atmosférico por acción de erupción de un volcán, cuando cae por las lluvias, etc., estas bacterias van a comenzar a transformar el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Y pasamos a la segunda fase que se llama la amonificación. Es la transformación, si se quiere, de los compuestos inorgánicos en amoníaco. Orgánicos, o sea, nitrogenados orgánicos en amoníaco. Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando se produce el proceso de combustión de los alimentos, en lo que llamamos el metabolismo de los compuestos, siendo eliminado por la orina, como la urea en el humano, el ácido úrico en el caso de las aves, o directamente en amoníaco, como en el caso de los peces. Estas sustancias son transformadas en amoníaco por los descomponedores del suelo. El amoníaco va a sufrir una transformación. El NH3 va a transformarse por acción de algunas bacterias también que existen en la Tierra y van a producir el proceso que se llama la nitrificación. ¿Qué es la nitrificación? Es la transformación del NH3 y el NH4, en realidad, que es el amoníaco, en nitritos, NO2 o nitrato, NO3. Pero ¿por quién es producido esto? Es producido por bacterias nitrificantes. Por ejemplo, un grupo de bacterias del género Nitrosomas lo transforma en nitrito. ¿Listo? Luego, estos nitritos son transformados por bacterias que se llaman Nitrobacter. ¿En qué? En nitratos. ¿Listo? Luego viene la asimilación. Solo así, señores, solo así la planta puede tomar el nitrógeno para que pueda crecer y desarrollarse. Es decir, si el nitrógeno atmosférico cayó a la tierra, no hay bacterias fijadoras, no se produce amoníaco, no se produce nitrito, no se produce nitrato, la planta no lo absorbe. Miren una serie de procesos entonces mediante los cuales se va a dar la asimilación. Una vez que la plantita ha tomado este nitrato, recién va a hacer el proceso de su metabolismo. Usan estos átomos de nitrógeno para la síntesis de clorofila, para hacer ADN, ARN. ¿Listo? Entonces es de suma importante para ella. Luego vamos a ver que se produce un proceso de desnitrificación, otra vez, proceso llevado a cabo por otras bacterias que necesitan utilizar el oxígeno para su respiración en los suelos, por ello degradan los nitritos y los nitratos y liberan el nitrógeno no utilizado nuevamente ¿a dónde? A la atmósfera. Es así como se lleva a cabo el proceso del ciclo del nitrógeno.